el doctor Rafael Alburquerque, quien es ex vicepresidente de la República, dentro de otros cargos que ha tenido, prestigioso jurista nacional e internacional, miembro fundador del partido Fuerza del Pueblo. Bueno, tenía unos días que no entrevistaba al doctor, pero el mismo aprecio, el mismo cariño y la honra y la distinción de que me acompañe en estos espacios donde trabajo. Saludo, doctor, y bienvenido nuevamente. Pues muchísimas gracias, Héctor, y con el mismo aprecio y cariño de toda la vida. Sí. ¿Cómo no? Bueno, doctor, ¿y cómo va su partido, la Fuerza del Pueblo, en un proceso ya que estamos en pre-campaña, pero que había una especie de campaña adelantada? Pues realmente la Fuerza del Pueblo, en una situación, primero encabezando la oposición, es el partido líder de la oposición, eso en primer lugar, y en segundo lugar, con una fortaleza en todas las encuestas que hemos manejado, pues hay prácticamente un empate técnico en algunas 37-35, hablando de Abinader y de Leonel Fernández, en otras 38-36, 39-37, o sea, están empatados técnicamente hablando, de manera que estamos con mucho optimismo de que nosotros podemos pues lograr el triunfo, no en la segunda vuelta como se hablaba hace meses, sino desde la primera vuelta ganarle el triunfo al partido de gobierno. Sé que estamos muy satisfechos. Este fin de semana estamos haciendo las inscripciones de nuestros precandidatos. Estamos hablando de 4.208 compañeras y compañeros que se están inscribiendo en los diferentes niveles para precandidatos a regidores, a vocales de los distritos municipales, alcaldes y directores, a diputados, senadores. De modo pues que si se habla de estructura, pues además de las simpatías y del apoyo que el pueblo le da a Leonel Fernández, tenemos una estructura sólida en que podemos presentar candidatos y candidatas a nivel de todos los municipios, de todos los distritos municipales y de todas las provincias del país. ¿Cómo no? Doctor, usted, bueno, pues un político rejugado, veterano y un hombre que se ha caracterizado siempre por decir, entre política, decir y lo que hace. Usted me presenta unos escenarios electorales, pero, por ejemplo, dos de las encuestas que tienen más renombre en el país, Gallup y la misma Marpen, presentan otro escenario totalmente distinto. Diríamos que, bueno, dan casi al presidente Abinader como ganador en una primera vuelta, cerca por ahí, y entonces, si bien es cierto que el doctor Fernández en una segunda vuelta, pero alrededor de un 30 por ahí, entonces hay como una diferencia, unos desfases en esas encuestas. Mira, a mí no me gusta desacreditar ningún tipo de encuesta. Lo que puedo decir es, son encuestas que muestran un momento determinado, pero para mí lo importante de las encuestas es la tendencia. Y si uno analiza la Gallup, que todos sabemos quién la está financiando en estos momentos, pues comparando la misma Gallup de hace 2 meses con esta última, vemos que el presidente Abinader ha descendido, sigue descendiendo en la tendencia, mientras que el presidente Fernández sigue ascendiendo. Bueno, si esa tendencia se mantiene, lógicamente que ya las últimas encuestas Gallup van a reflejar claramente que el doctor Leonel Fernández se encuentra en un primer lugar de las preferencias electorales. O sea que yo, por supuesto, tú tomas la Marpen, por ejemplo, y ya los números son totalmente diferentes. Ya la diferencia, la distancia entre uno y otro no es la misma.
que la que refleja la Galo. Así que sabemos el origen en estos momentos de los fondos que han financiado la Galo, así que no nos preocupa mucho. Y veremos la última encuesta que hace Galo para mantener su prestigio, veremos cómo va a cambiar sustancialmente. ¿Cómo no? Una de las cosas que a ustedes, inclusive cuando les reconocen el crecimiento y de hecho del doctor Leonel Fernández, bueno, pues está a la vista de todo y el tema del segundo lugar es, dicen sí, es un candidato sin partido, sin estructura, de hecho pues con posibilidades muy remotas en los comicios del mes de febrero, porque no tiene liderazgo local, porque no tiene estructura partidaria, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son de las cosas que le critican tanto desde el partido de gobierno como los señalamientos desde otros partidos de oposición. Mira, la campaña ha sido, yo me tengo que reír, la campaña ha sido permanente. Primero era que ya había terminado el liderazgo de Leonel Fernández. Cuando esas personas que sobre todo hablan en las redes se dieron cuenta del apoyo, del respaldo, de la simpatía, cómo iba creciendo en las encuestas Leonel Fernández, entonces variaron el discurso. Sí tienen un candidato, pero no tienen partido, no tienen estructuras. Bueno, el 1 de mayo de este año, cuando hicimos precisamente la gran marcha en homenaje a los trabajadores del país, entonces ya se dieron cuenta que había una estructura, porque es una marcha que no todo el mundo, que no todo partido puede realizar. Entonces dijeron, sí, tienen estructura, pero no tienen candidatos, no tienen candidaturas. Bueno, todavía hoy, cuando ya en las redes sociales está hablando de nuestros candidatos en el Distrito Nacional, vi uno de esos mensajes, obviamente manejado por el gobierno, diciendo, bueno, Leonel Fernández está desesperado buscando a un multimillonario para que sea candidato a alcalde del distrito, cuando ayer mismo se estaba anunciando. Entonces, ahora no teníamos candidato ni candidata. Bueno, resulta que este fin de semana se están inscribiendo en los distintos locales del partido y como te decía al principio, 4.208 compañeras y compañeros están inscribiendo como precandidatos. Bueno, y de ese número vamos nosotros a escoger a los candidatos o a las candidatas que vamos a llevar, aparte de una reserva que establece la ley del 20%. O sea, una reserva que se da para que la dirección política pueda escoger ya directamente o candidatos de partidos aliados o candidatos o candidatas del propio partido. Así que ahora lo vamos a ver a partir del día 12, cuando ya esas inscripciones se depositen entonces en la Junta Central Electoral, pues vas a ver a todos esos precandidatos y precandidatas lanzados a la calle buscando los votos que necesitan para ser candidatos ya oficiales del partido. Cómo no. Hablemos a propósito de la reserva para el tema de posibles alianzas. En el caso de ustedes, ya anunciaron una alianza con el PQDC. ¿Están conversaciones con otras organizaciones políticas? Sí, nosotros tenemos en estos momentos prácticamente acuerdo con 12 organizaciones políticas. ¿Cómo? Lo iremos anunciando poco a poco, porque se necesita pues estar siempre en los medios de comunicación en estos momentos, de manera que habrá presentación, pues semanalmente estaremos haciendo presentación de alianzas con otras fuerzas políticas. ¿Cómo no? Ya hicimos una con el PQD, ya vendrán las otras, tenemos ya los nombres y todo, lo que pasa es que no lo decimos en público, porque hay una mano muy larga que muchas veces obstaculiza
esas alianzas. Es verdad. Lo que parece como que no caminó o no se ha visto un poco de resultado, porque con respecto a los primos de ustedes, ellos establecieron su comité político, primero objetaban una posible conversación sobre alianza con ustedes, después como que sí, se aprobó por una presión muy fuerte a nivel interno de esa organización, pero como que las conversaciones y las cosas que uno está viendo ya cuando se están definiendo candidaturas como la del Distrito Nacional por parte de ustedes y partes de ellos, y en otras demarcaciones como que las cosas van lentas o por lo menos no han dado los frutos que podrían darse. ¿Cuál es la situación? Mira, para nosotros siempre la alianza ha sido, y la que hemos buscado siempre, la alianza con el pueblo. Bueno, hay partidos que se nos han acercado, pues con ellos, si se acercan, estamos conversando, porque lógicamente conocemos el valor de esas alianzas. Tú me dirás, son partidos pequeños, sí, pero aportan votos. La tradición nuestra siempre ha sido desde el viejo partido, y lo mismo hicimos en el año 2020, ya con la fuerza del pueblo, pues si se nos acercan, pues abrirle las puertas y llegar aliados, que aunque aporten, son pequeños, pero aportan un número importante de votos y muchas veces aseguran precisamente el triunfo de nuestras candidaturas. Entonces, pues aquellos partidos que lo han querido así han ido firmando con nosotros esas alianzas. Ahora, si no quieren, pues lógicamente nos forzamos. Pero para nosotros lo importante es una alianza con el pueblo. Y el pueblo nos está respaldando. Y la base de esa organización a la que te refieres, que es el viejo partido, el liderazgo siempre ha sido el liderazgo de Leonel Fernández. Y esa base va a votar necesariamente con entusiasmo por la candidatura de Leonel Fernández. Porque bueno, en estos momentos todo el mundo sabe que aquí va a haber pues una polarización entre el partido de gobierno y la fuerza del pueblo. ¿Cómo no? Hay algunas regiones, ustedes han reivindicado de que están fuertes en el Gran Santo Domingo y el sur del país, tienen que reforzar Cibao, el este, tienen o hay algunas estrategias montadas en ese sentido. Mira, Héctor, hemos mejorado muchísimo. Las últimas evaluaciones que hemos estado haciendo, pues, y evaluaciones no hablamos solamente de las encuestas, Evaluaciones sino de evaluaciones internas del crecimiento del partido, de cómo van manejándose las estructuras, de cómo vamos incrementando el número de afiliados para llegar al 25 de septiembre con 2 millones de afiliados, pues el mejoramiento de aquellas provincias que estaban más retrasadas ha sido impresionante. Ahora, el lunes pasado, en la reunión de la dirección política, tuvimos un informe de la Secretaría de Organización y realmente hemos quedado muy satisfechos del crecimiento impresionante que hemos tenido en las últimas semanas. Ya estamos por encima de 2.700.000 afiliados. Hay metas que se han establecido, que se van a alcanzar para el 25 de septiembre. Eso está aquí ya, doctor, el 25 de septiembre. Bueno, ya son como 2 meses. Sí, pero estamos hablando son 200 y tantos mil afiliados que aún nos hacen falta para llegar a esa meta. ¿Usted cree que lo conseguirán en ese tiempo? No, estamos totalmente convencidos de que lo vamos a conseguir. Bueno, ustedes están en muchas asambleas de motivación y mucho trabajo en ese sentido. Sí, tenemos prácticamente pues el trabajo interno de fortalecimiento y al mismo tiempo el trabajo ahora que comienza, que es el trabajo
de las candidaturas de cada quien, darse a conocer, y eso va a movilizar más el partido, va a agilizar más los trabajos del partido, porque cada compañera y compañero precandidato quiere llegar a ser candidato. Por supuesto. ¿Y cómo logra la candidatura? Con el respaldo de los miembros. No estamos hablando de un padrón abierto, no, hablando de los miembros del partido. Entonces, buscará siempre, tratará de buscar nuevos afiliados. No, y como hay el método de encuestas, no solamente necesita los miembros del partido. Aparte del método de encuestas, entonces necesita visibilizarse y hacer más contactos para que... O sea que, al contrario, estamos ahora mucho más convencidos de que tal vez lleguemos a esa cifra de los 2 millones antes del 25 de septiembre. No, estamos muy optimistas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, he visto algunas declaraciones reiteradas del expresidente Fernández con respecto al gobierno, con la práctica o sea, con lo que dice que el tema de las transparencias, que el gobierno pues dice que es su buque insignia, y le ha estado reclamando en sus últimas intervenciones, y ya ha llegado a denunciar inclusive uso de recursos públicos para tratar de cooptar a gente de la oposición. ¿Ustedes tienen algunas evidencias de esas denuncias que ha hecho el doctor Fernández? Mira, lo que estamos reclamando es precisamente la transparencia. Aquí se colocó el Banco Central colocó 60.000 millones de pesos en pocas horas, cuando todo el mundo sabe que una cantidad de esa naturaleza se coloca en varias semanas. A veces tarda 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. Pero no somos nosotros que lo hemos denunciado. El mismo sector empresarial lo denunció. Bueno, yo vi mensajes por las redes de empresarios importantes diciendo, bueno, ¿a dónde fue a parar ese dinero? El escándalo fue de tal naturaleza que a la semana posterior tuvieron que tirar 20.000 millones de pesos más. Entonces, esa es la transparencia que le estamos reclamando. Lo mismo el caso del transfugismo, sobre todo a nivel municipal y alcalde. O sea, los ha ido prácticamente, vamos a decir, para no decir la palabra, asimilando a todos. Bueno, todo el mundo sabe lo que está sucediendo. Entonces, esa transparencia con la cual llegaron al gobierno es una transparencia que le estamos exigiendo. Pero sobre todo lo de estos recursos. ¿Dónde fueron a parar esos recursos? ¿A quiénes se le entregaron? Personas que tenían préstamos que tenían que pagar 19% y de repente ahora solamente están pagando el 7%. ¿Por qué? Porque es un gobierno que está gobernando para un determinado sector. Está gobernando para un determinado sector, lo reitero, y no está pensando en la población dominicana, no está pensando en los hombres y mujeres que necesitan realmente del auxilio, del apoyo del gobierno. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo no? El tema de unas auditorías que practicó la Contraloría General de la República, el gobierno dijo, bueno, pues que es una muestra de la transparencia y bueno, voceros del gobierno al más alto nivel hablaron de que todas son subsanables, todo eso que se hizo eco la prensa. No sé si pudo darle seguimiento. Bueno, claro que te hemos dado seguimiento, vamos a esperar a ver si va a haber acciones frente a esas auditorías que ellos dicen, no, lo hemos presentado como transparencia. Bueno, son pequeñas irregularidades, como ya han dicho. Subsanables. Subsanables, entonces, así cualquiera publica la auditoría. Bueno,
Voy a solicitar la anuencia del ex vicepresidente de la República, el doctor Rafael Alburquerque. Nos vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el doctor Rafael Alburquerque, quien es ex vicepresidente de la República, miembro fundador y es también miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Dígame una cosa, doctor. Vi algo que llamó poderosamente la atención la semana recién concluida, de unos planteamientos que hizo el director de compras y contrataciones públicas con respecto a los medicamentos de altos costos, que bueno, pues creo que fueron los gobiernos de ustedes que se instauró ese programa para ayudar a personas, sobre todo de escasos recursos, con enfermedades catastróficas, y dice, bueno, que la operatividad es muy difícil, pero que además ya llega a un monto de 8.000 millones y que lo correcto sería que eso pues se pasara al tema de la seguridad social. No sé si pudo ver esos debates y me gustaría, como usted pues conoce también esos temas, que nos dé su impresión en ese sentido. Mira, las informaciones que he leído o las que he oído también a través de los medios de comunicación, pues ha habido una alarma en sentido general, porque estamos hablando del programa de medicamentos de altos costos. Ahora, ese programa, ¿a quién va destinado? Va destinado, pues, a personas de escasos recursos, a personas que no tienen la posibilidad de pagar un medicamento. Se puede lanzar, se puede enviar ese programa a la seguridad social. Bueno, lo primero que habría que preguntar es, ¿está la seguridad social en condiciones de asumir los costos de ese programa? Sobre todo si se toma en cuenta que hoy por hoy el monto que se entrega en medicamentos es limitado. 8.000 pesos. Sí, entonces está totalmente limitado el costo. De manera que la seguridad social no lo va a poder cubrir. Entonces, ¿cómo se le ocurre a un funcionario del gobierno decir no se pueden hacer estos gastos? Eso es demasiado para el gobierno. Bueno, si es así, la conclusión que tenemos que llegar entonces es que no habrá medicina para los pobres y que para este gobierno, óigase bien entonces, para este gobierno lo que cuenta no es que usted esté enfermo, sino que usted tenga el dinero para poder pagar un tratamiento. Entonces, la salud, para este gobierno, la salud no es para el que lo necesita. La salud es para quien pueda pagar el tratamiento. Y eso es inadmisible, totalmente inadmisible. O sea, es un gobierno que va a gobernar entonces para ricos y no va a gobernar para la población en sentido general. Nosotros como Fuerza del Pueblo, pues tendremos que, al llegar al poder, revocar eso de inmediato si eso se pone en práctica, porque a nosotros sí nos duelen los pobres de este país. ¿Cómo no? A propósito de los pobres, usted en su condición de vicepresidente fue quien instauró este sistema de protección social de todo el espectro, la parte esta de
la tarjeta Solidaridad, del gabinete social. Usted presidió y se instauraron todos estos programas. Me gustaría saber cómo usted ha visto la marcha. Este gobierno ha reivindicado, dice, bueno, hemos duplicado las ayudas, los montos, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted ve que marcha? Mira, ahí volvemos a lo mismo. Nosotros tomamos un gobierno en plena crisis en el 2004. Bien, creamos de inmediato el programa Comer es Primero, con diferentes componentes que se convirtió entonces en Solidaridad. No hubo un solo escándalo en los 8 años del gobierno de Leonel Fernández, que yo dirigí ese programa desde la vicepresidencia de la República. Nadie hackeó una tarjeta. Cada día 10 los beneficiarios de la tarjeta cobraban. No hubo un solo escándalo. En estos momentos, el programa que lo convirtieron en Supérate, bueno, a veces pasan meses, 3, 4 meses, y los beneficiarios de la tarjeta no cobran. A cada rato hay denuncias de que han sido hackeadas la tarjeta. Surgen también denuncias de que hay familiares de funcionarios de gobierno que también tienen la tarjeta, que no son pobres y tienen la tarjeta. O sea, el programa colapsó, se llama, ahora la gente le dice el programa Desespérate, porque no hay forma de que aparezcan los chelitos. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando hace un momento de los medicamentos esenciales, porque a este gobierno no les duele los pobres. Nosotros teníamos que tener un cuidado porque era un programa para los pobres y había que respetar la población. Pero a este gobierno no les duele los pobres, bueno, y han dejado destruir el programa. Pero lo mismo sucede con los apagones habían desaparecido. Ahora tenemos apagones a cada rato, la gente está desesperada. ¿Por qué? Porque a este gobierno no les duele los pobres de este país. ¿Cómo no? ¿Cómo piensa que va la marcha de la economía en sentido general? Expectativas de crecimiento de un 4% del Producto Interno Bruto para este año, 4.5 más o menos. Bueno, ojalá que llegaran para beneficio del país, pero los últimos datos que ofrece el propio Banco Central es de que en el primer cuatrimestre hemos crecido el 1.2%. Y parece que, bueno, si lo completamos hasta junio, el crecimiento no ha pasado de por ahí, de 1.3, 1.4. Bueno, si es así, como dice el propio Banco Central, necesitaríamos crecer de junio a diciembre un 7%. Y eso es ni en los mejores tiempos. O sea, crecer un 7% en medio de una crisis como la que se vive a nivel mundial también, pues va a ser bien difícil. Vamos a esperar qué pasará de aquí a fin de año, pero tenemos dudas de ese optimismo del Banco Central. Lo que sí se ha controlado es la inflación conforme a los números que se han suministrado. La inflación meta 4, más o menos 1%. Sí, pero háblame de la inflación acumulada del 2020-21 hasta acá. Es una inflación del 22% que se ha acumulado. Y bueno, no ha seguido creciendo, es lo que quieren decir. No ha seguido creciendo, se ha paralizado, ha bajado un poco, de acuerdo, pero hay un 22% y eso lo siente el pueblo. Lo siente el pueblo en los precios de los artículos de primera necesidad. Sobre todo si uno toma en cuenta, cuando uno detalla los componentes de esa inflación, entonces se da cuenta que los productos alimenticios pues no han descendido en la proporción que ha descendido la inflación en sentido general.
¿Cómo no? Otro descenso que el gobierno dice, pese a las críticas que ustedes han hecho, el presidente Fernández reiteradamente, pero el gobierno ha presentado estadísticas de una reducción considerable de los en el tema de la criminalidad y de la violencia. Bueno, eso hay que preguntarle simplemente al ciudadano y a la ciudadana de a pie, no el que anda en carro y con escolta, ¿no? Vamos a preguntárselo al ciudadano de a pie. Y ese ciudadano de a pie sencillamente no sale de noche porque está aterrorizado, porque no se puede salir de noche por la inseguridad que existe en las calles, no solamente de las grandes ciudades, de todas las ciudades del país. Hay una inseguridad ciudadana y el grito, pues, es un grito al cielo que todo el mundo está diciendo, bueno, pero no podemos salir de noche. Solamente hay que ver los propios videos de las redes sociales todos los días, que un pequeño colmadito, que una muchacha que iba por la calle y vino un motor y le arrancó la cartera. Todo eso se ve a diario. Entonces, no sé dónde estará esa disminución de la violencia. Puede ser que esté en la cabeza de algunos funcionarios, pero la percepción y la realidad indican claramente que la violencia ha continuado. ¿Cómo no? Bueno, doctor, otro tema preocupante también es la violencia intrafamiliar, los feminicidios, y hemos visto ya la locura de mujeres asesinadas por parejas o exparejas, inclusive en presencia de los niños. ¿Qué pasa y qué tenemos que hacer para detener esta locura? Sí, es un tema preocupante, un tema que cada día vemos de un hombre que mata a su mujer y después se suicida. Yo creo que hay que prestarle atención rápidamente a esta epidemia, porque es una verdadera epidemia. Yo me sorprendo cada vez que veo los periódicos, prácticamente todos los días hay un acto de violencia intrafamiliar. O sea que yo creo que hay que hacer un programa bien agresivo, constante, continuo, de elevar la moral, los valores morales, la educación, sobre todo la educación doméstica, con la finalidad de tratar de erradicar. No voy a ser el doctor Pangloss, el optimismo por excelencia. Sé que no se va a erradicar de la noche a la mañana, pero sí tener un programa que nos permita decir que poco a poco, paso a paso, gradualmente, vamos disminuyendo estos registros estadísticos tan altos que se da en la violencia intrafamiliar. Es penoso ver a un hombre abusando de una mujer. Usted nació de una mujer. Hay que buscar ya programas de educación, de lucha contra el machismo también, para poder superar esta situación que habla muy mal entonces de toda la sociedad, de todos nosotros. Así es, de todos nosotros los hombres. Mire, y usted como educador de toda la vida, ¿cómo se siente cuando se hacen evaluaciones y las propias autoridades del sistema educativo dan tan malos resultados? Sí, es penoso. Tenemos el propio ministro de Educación lo señaló, que los 4.000 millones fueron tirados al zafacón. El 4%. El 4% fue tirado al zafacón. Bueno, el mismo día, el propio ministro luego ha dicho que los niños nuestros no están aprendiendo nada. O sea, ha colapsado la educación. Pero volvemos a lo mismo. O sea, la educación comenzó a mejorar. Nosotros tuvimos en el gobierno un programa de inglés con inmersión. Colapsó el programa de inglés con inmersión. No existe. Miles de becas se dieron
a estudiantes carentes de recursos que fueron a los Estados Unidos y a otras partes del mundo. Pero los Estados Unidos te lo menciono porque estudiaron inglés, aprendieron inglés, pudieron ir a una universidad en los Estados Unidos. Eso se perdió. Y en vez de tomar las medidas pertinentes para continuar mejorando la educación, pues en este gobierno se ha descuidado y ha caído totalmente. Doctor, ¿usted no le reconoce ningún logro, ningún mérito a esta administración del PRM? ¿Tú conoces alguno? No digo yo, pero usted le ha entrevistado. O sea, cuando yo comento, yo hago cosas, pero usted lo veo usted un hombre tan optimista, pero lo veo como tan pesimista. Aunque dice un amigo que un pesimista es un optimista con los pies sobre la tierra, pero bueno, lo veo que usted no reconoce nada. No hay avance del sector eléctrico tampoco. El gobierno recientemente dijo que se tuvo picos récord de consumo de energía y se pudo abastecer. Bueno, habrá habido el consumo récord, pero con los apagones ha habido un consumo récord en estos momentos. Muchísimas gracias, doctor. Bien, gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.